La Europa de Napoleón 1811. El imperio en su apogeo. En el año de 1811, Europa se encontraba en la cúspide de una era definida por la ambición, la guerra y la transformación. El continente, tan variado en sus culturas como en sus paisajes, estaba unido bajo la sombra de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. En el corazón de este vasto dominio se encontraba Francia, la joya de la corona de Napoleón, expandida hasta límites que ningún monarca había soñado antes. A través de una combinación de victorias militares brillantes y astutas maniobras diplomáticas, Napoleón había tejido una red de estados satélites y aliados, que se extendía desde las frías costas del Báltico hasta los soleados campos de Italia. Estos territorios, unidos en papel por la lealtad al imperio, eran pilares que sostenían la ambición napoleónica, cada uno contribuyendo a la gloria y la riqueza de Francia, ya fuera a través de recursos, soldados o lealtad política. El imperio napoleónico, con su estructura y administración meticulosamente organizadas, era una maravilla de la época. Bajo la égida de Napoleón, se introdujeron reformas que transformaron la administración pública, la justicia y la educación, moldeando a la Europa ocupada según los ideales franceses. El Código Napoleónico, por ejemplo, se convirtió en la piedra angular de los sistemas legales en muchos territorios, unificando bajo una sola ley a pueblos divididos por siglos de diferencias. Pero, ¿quiénes eran estos estados satélites? En el norte, el Reino de Holanda y el Gran Ducado de Varsovia rendían homenaje a Napoleón, mientras que en el sur, reinos como el de Italia y el efímero Reino de Nápoles, eran administrados por parientes y fieles seguidores del emperador. Aún más, el complejo sistema de alianzas y vasallajes se extendía hasta incluir a potencias como España, donde el hermano de Napoleón, José, fue colocado en el trono, desencadenando así la feroz guerra peninsular. En esta época de apogeo, la influencia de Francia se sentía en cada aspecto de la vida europea, desde las políticas de los gobiernos hasta las modas en las cortes. La economía del continente giraba alrededor de las necesidades y prohibiciones del bloqueo continental, diseñado por Napoleón para estrangular económicamente a su enemigo británico. Aunque este embargo traía consigo tanto desafío como oportunidad, fomentaba la industria y el comercio interior entre los estados satélites y Francia, tejiendo aún más la red de dependencia que sostenía el imperio. El poder de Napoleón no era solo el resultado de la conquista, era el fruto de una visión de una Europa unida bajo principios de eficiencia administrativa, legalidad uniforme y progreso. Sin embargo, este mismo poder se encontraba en una balanza delicada, sostenido por la fuerza militar, la astucia diplomática y la voluntad de un solo hombre. Mientras 1811 veía a Napoleón en la cima de su poder, las semillas de los desafíos futuros ya estaban sembradas, aguardando en la sombra el momento para brotar. Así se encontraba Europa en el umbral de 1811, un continente transformado por la tempestad napoleónica, navegando entre la gloria del imperio y las corrientes inciertas del destino. La guerra peninsular. En un capítulo teñido por la pólvora y el fuego de la resistencia, nos adentramos en el turbulento escenario de la península ibérica, donde la guerra peninsular se convierte en el oscuro telón de fondo de los sueños imperiales de Napoleón. La invasión francesa de España y Portugal no fue meramente un acto de expansión imperial, sino una operación calculada para cerrar los puertos peninsulares al comercio británico, un eslabón más en la cadena del bloqueo continental, destinado a asfixiar a la Inglaterra de la era de las guerras napoleónicas. Pero lo que comenzó como una maniobra estratégica, se convirtió rápidamente en un lodazal de conflicto prolongado, revelando las fisuras en el aparentemente invencible armazón del poder napoleónico. La resistencia española y portuguesa, lejos de ser una mera reacción defensiva, se transformó en una guerra de desgaste, marcada por el nacimiento de la guerra de guerrillas. Estos combatientes, operando en pequeñas unidades móviles, atacaban por sorpresa y se esfumaban en el terreno conocido solo por ellos, infligiendo daños significativos a un ejército francés acostumbrado a la grandeza de las batallas campales, no a la sombría y persistente erosión de emboscadas y ataques relámpago. En España, el trono estaba ocupado por José Bonaparte, hermano de Napoleón, colocado como rey en un intento de consolidar el control francés. Sin embargo, su gobierno fue recibido con desdén y resistencia por gran parte de la población española, que nunca lo aceptó como monarca legítimo. Esta resistencia fue personificada por líderes como el general Francisco Javier Castaños,
cuya victoria en la batalla de Bailén en 1808 marcó la primera derrota significativa de las fuerzas napoleónicas en tierra y sirvió como un poderoso símbolo de la resistencia española. En Portugal, la situación era igualmente compleja. La familia real portuguesa, bajo el reinado de la reina María I y regida en su locura por el príncipe regente Juan, futuro Juan VI, eligió huir a Brasil en 1807 ante la inminente invasión francesa, dejando el país en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. La resistencia en Portugal fue menos centralizada que en España, pero no menos feroz, con figuras como el general William Beresford, enviado por los británicos, desempeñando un papel crucial en la reorganización y liderazgo de las fuerzas portuguesas. La colaboración anglo-portuguesa fue un elemento determinante de la guerra, con la llegada del general británico Arthur Wellesley, más tarde conocido como el Duque de Wellington, quien se convertiría en una figura clave en la lucha contra las fuerzas napoleónicas. Wellington implementó una estrategia de líneas defensivas y contraataques calculados que, junto con las tácticas de guerrillas españolas, infligieron daños significativos a los franceses. La guerra de guerrillas, encarnada por líderes como Juan Martín Díez, el Empecinado, y Francisco Espoz y Mina, se convirtió en una pesadilla logística para las tropas francesas. Estos guerrilleros, conocidos por su astucia y valentía, llevaron a cabo ataques sorpresa y emboscadas, socavando constantemente la moral y los recursos del ejército invasor. La capacidad de estas fuerzas irregulares para moverse rápidamente y atacar de manera impredecible, se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional española. La guerra peninsular, por tanto, no fue simplemente un enfrentamiento militar, fue un crisol donde se forjaron las identidades nacionales de España y Portugal. La brutalidad de la ocupación y la lucha por la autodeterminación unieron a las poblaciones de ambos países contra un enemigo común, dando lugar a un sentido renovado de orgullo y soberanía nacional. Este periodo de conflicto reveló la profundidad del espíritu humano y la determinación de las naciones para definir su propio destino, incluso frente a las mayores adversidades. La maquinaria de guerra. El gran ejército, el corazón palpitante de las conquistas napoleónicas, era más que una simple fuerza militar, era una entidad compleja, meticulosamente organizada en cuerpos, divisiones y brigadas, que permitía una flexibilidad y una eficacia operativa sin precedentes. Cada cuerpo, autónomo con su infantería, caballería y artillería, podía maniobrar y combatir de manera independiente, permitiendo a Napoleón desplegar una estrategia de guerra de maniobras que desconcertaba y desmantelaba a sus enemigos. Esta organización permitía al gran ejército ejecutar las famosas batallas de envolvimiento de Napoleón, donde el enemigo, confundido y dividido, era cercado y derrotado en detalle. La batalla de Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, es quizás el ejemplo más brillante de esta táctica, demostrando la superioridad de la estrategia y organización napoleónicas. Napoleón no solo era un estratega sin par, sino también un innovador, constantemente buscando maneras de mejorar la efectividad de su ejército. Su uso de la artillería, posicionándola no como mero apoyo sino como un arma ofensiva clave, revolucionó el campo de batalla. La batería de la Gran Batería en la batalla de Wagram es un testimonio de su enfoque innovador, donde decenas de cañones eran concentrados para barrer posiciones enemigas, creando brechas que sus tropas podían explotar. Además, Napoleón enfatizó la velocidad y la movilidad, utilizando marchas forzadas para sorprender a sus enemigos. Esta movilidad era complementada por la conscripción, que proporcionaba un flujo constante de soldados para reponer sus filas. La leve en más, una invocación de todo el pueblo en armas, no solo aumentaba el tamaño de su ejército sino que también infundía un sentido de propósito y unidad en la nación francesa. Sin embargo, la conscripción tenía un precio. Mientras que proporcionaba a Napoleón los recursos humanos necesarios para sus campañas, también sembraba el dolor y el sufrimiento en el tejido de la sociedad francesa. Familias enteras fueron marcadas por la pérdida de sus hijos, hermanos y maridos. A pesar de ello, la conscripción fortaleció la noción de ciudadanía y deber hacia la nación, moldeando la identidad francesa en torno a la figura de Napoleón y sus ideales. La influencia de Napoleón y su ejército se extendía más allá de las fronteras de Francia, alterando el equilibrio político y social de Europa. La conscripción fue adoptada por otras naciones, ya sea por inspiración o por necesidad, en respuesta al desafío napoleónico, marcando el comienzo de una era donde los ejércitos nacionales, compuestos por ciudadanos, comenzaron a reemplazar a las fuerzas mercenarias de épocas pasadas.
Así, la maquinaria de guerra de Napoleón, con su innovación, organización y el impacto profundo de la conscripción, no solo forjó un imperio sino que también transformó la manera en que las naciones concebían la guerra y la sociedad. La sociedad europea bajo Napoleón. Central a la visión napoleónica para Europa fue el Código Civil de los franceses, más conocido como el Código Napoleónico. Este cuerpo de leyes reestructuró radicalmente el marco legal, introduciendo principios como la igualdad de todos los hombres ante la ley, la secularización del Estado civil y la protección de la propiedad privada. Abarcando desde Francia hasta los rincones más lejanos del imperio, el Código Napoleónico sirvió como un instrumento de unificación legal y un vehículo para la exportación de los ideales de la Revolución Francesa. Más allá de las leyes, Napoleón reorganizó la administración de los territorios conquistados, implementando un sistema de prefecturas que centralizaba el poder y mejoraba la eficiencia. Estas reformas no solo aseguraban el control sobre los vastos territorios del imperio, sino que también modernizaban las estructuras administrativas, dejando un legado duradero en muchos países. Sin embargo, el dominio napoleónico no fue aceptado pasivamente en todas partes. En regiones como España y Alemania, la ocupación francesa alimentó un sentimiento de resistencia cultural que eventualmente se transformó en movimientos nacionalistas. En España, la Guerra de la Independencia Española se convirtió en un crisol para la identidad nacional española, donde la defensa de las costumbres y la religión jugó un papel tan crucial como la lucha armada. En Alemania, la ocupación francesa y las reformas napoleónicas inspiraron el surgimiento del nacionalismo alemán, un movimiento que cobraría fuerza a lo largo del siglo XIX. Figuras como Johann Gottlieb Fichte, con sus discursos a la nación alemana, articularon una visión de una Alemania unificada y libre de la influencia extranjera, poniendo las bases para futuras unificaciones. La influencia de Napoleón se extendió también a la vida cotidiana de las personas. Las reformas educativas, por ejemplo, buscaban crear ciudadanos informados y leales al Estado, mientras que la promoción de la meritocracia abría nuevas vías de ascenso social basadas en el talento y el servicio, en contraste con el antiguo régimen de privilegios hereditarios. El impacto cultural de Napoleón fue igualmente significativo. La moda, las artes y la literatura reflejaron el espíritu de la época, adoptando elementos del estilo imperio, caracterizado por su simplicidad neoclásica y su exaltación de los ideales revolucionarios y napoleónicos. Mientras tanto, la propagación de los ideales de la revolución a través de las conquistas napoleónicas fomentaba un espíritu de cuestionamiento y debate que reverberaría en las décadas siguientes. En suma, la sociedad europea bajo Napoleón se encontraba en un punto de inflexión, oscilando entre la imposición de un orden nuevo y la resistencia enraizada en las tradiciones y el fervor nacional. El comienzo del fin. Al adentrarnos en el crepúsculo del dominio napoleónico, el capítulo final de un imperio enfrentando el espectro del declive, los eventos de 1811 no solo marcaron el apogeo del poder de Napoleón, sino también los primeros signos de una caída inminente, teñida por las tensiones internas, los desafíos económicos y las ambiciones que sobrepasaron los límites de la prudencia. Mientras que el dominio de Napoleón sobre Europa parecía indiscutible, las grietas comenzaban a aparecer en los cimientos de su imperio. La oposición política, tanto abierta como clandestina, empezaba a ganar terreno, alimentada por el descontento ante las demandas interminables de hombres y recursos. Intelectuales y miembros de la antigua nobleza, aunque en gran parte silenciados, compartían sus críticas en círculos cerrados, cuestionando la sostenibilidad de un régimen que se apoyaba cada vez más en la gloria militar para justificar su existencia. Los desafíos económicos se agravaban bajo el peso del bloqueo continental, una estrategia destinada a asfixiar económicamente a Gran Bretaña, pero que también impuso severas restricciones al comercio europeo. Las regiones agrícolas sufrían por la falta de mercados para sus productos, mientras que la escasez de bienes coloniales elevaba los precios y fomentaba el contrabando. Este estado de guerra económica perpetua comenzó a socavar la paciencia y la lealtad de los ciudadanos franceses y de los territorios anexados, evidenciando una fisura entre los objetivos del imperio y el bienestar de sus pueblos. El ambicioso plan de Napoleón para invadir Rusia simboliza tanto el apogeo de su poderío militar como el punto de partida hacia su declive. Los preparativos para esta campaña, una movilización masiva de tropas y recursos, demostraban la capacidad de Napoleón para organizar una fuerza de invasión de una escala sin precedentes.
Sin embargo, esta misma ambición reflejaba una peligrosa subestimación de las dificultades logísticas y humanas que tal empresa conllevaba, así como de la resiliencia del pueblo ruso. La decisión de marchar hacia Rusia no fue solo un cálculo militar, sino un intento de consolidar su dominio sobre Europa, mediante una victoria definitiva sobre el último gran adversario continental. Sin embargo, esta campaña exponía las vulnerabilidades del imperio, la sobreextensión, el desgaste de recursos y el creciente descontento entre los rangos de sus propias fuerzas. El año 1811, entonces, emerge no solo como el pináculo del imperio napoleónico, sino también como el preludio de su caída. Las tensiones internas, la economía asediada por la guerra, y la ambiciosa pero fatídica campaña rusa, se entrelazan en una narrativa que presagia el fin de la era napoleónica.